Bueno, cuando quieras. Bien, volvemos en este caso, bueno, quien les habla, el profe de cine, Cristian Olcina, les va a comentar la parte de cine. Lástima que, bueno, hemos estado un poco solitarios acá con poco equipo junto con Andrés Pardina. Bueno, vamos entonces con la crítica de cine. En este caso, vamos a hablar de una película que yo diría, yo la vi hace muchos años, la vi hace, no sé, 20 años, y hasta el día de hoy me impresiona. La película se llama Mr. Smith Goes to Washington. El señor Smith va a Washington. Acá llegó con un extraño nombre que si la buscan en DVD la van a encontrar como El Caballero sin Espada. Es una película protagonizada por James Stewart. Es una película vieja de Frank Capra. Debe tener, no sé, como 80 años más o menos, El Caballero sin Espada. En blanco y negro. Y es uno de los más grandes clásicos del cine. Está en varias de las listas de las mejores películas norteamericanas de todos los tiempos. Y aunque no tuviera nada que ver con lo que hablamos, para cualquier cinéfilo es una película obligatoria de ver. Pero yo diría que para cualquier persona que quiera ver un poco cómo funciona la política, ahí sí sería interesante que la vea. Porque el personaje es un hombre más bien bonachón, hasta ingenuo, que es el personaje interpretado por James Stewart, que lo eligen para el Congreso y va de la mano en la política junto con otro que ya es un viejo lobo de la política que lo lleva a ese mundo. Pero lo curioso es que él va, digamos, como para cambiar las cosas con un montón de fe y qué sé yo, y se encuentra con un nivel de corrupción descomunal y se encuentra con la falta de lealtad y cuando este que lo había llevado a la política lo tiene que traicionar, lo traiciona de la peor forma y lo ensucia de la peor forma. Entonces él se da cuenta de lo que es el barro de la política en su peor forma y entiende lo que es ese barro de la política. A todo esto él tiene que dar un discurso y por una cuestión, digamos, de lo que es el guión, él no puede dejar de dar el discurso en el final porque corre el riesgo de que le quiten la palabra, digamos. Entonces, en un momento se pone horas a hablar en el Congreso sin un límite de tiempo y tiene que hacer un esfuerzo físico sobrehumano por esta cuestión del guión. Es una película muy interesante. El actor James Stewart es uno de los más grandes astros del cine clásico norteamericano. Es junto con Humphrey Bogart y Cary Grant, uno de los tres más grandes, digamos. Frank Capra es un excelentísimo director, la película estuvo nominada a un montón de Oscars, tuvo varios premios, eh, pero lo que me impactó y me impacta aún el día de hoy es esa cosa de decir, bueno, fíjense cómo es el que te lleva a la política, cómo es la persona que está ahí y que va a hacer cualquier cosa por el poder y que te va a usar en la manera posible y te va a descartar si sos necesario. Y fíjense, hay personajes que han entrado en la política últimamente que no vienen de la política, lo cual me parece refrescante. Eh, Milei, Amalia Granata, Expert también. Bueno, hay algunos que no llegaron, pero que serían muy interesantes, como Lacha. Menos Cite Fernández.
Cintia Fernández, Pero esa, pero no entró Cintia no, Fernández. no. Bueno, y entonces es curioso cómo algunos de ellos hablan, por ejemplo, Esper hizo comentarios de la obscenidad que veía en el Congreso, de cómo la gente en el Congreso vive como en una nube de pedo, literalmente, y hace cosas a espaldas a la gente. Eh, También Milei ha hablado algo, sin embargo Milei parece que se ha, digamos, puesto un poco más en sintonía con la política, si se quiere. Pero, por ejemplo, lo que pasó con Granata, eh, entraron varios gracias a ella y los otros se terminaron como vendiendo a la política y ella se quedó sola en un monobloque, pero defendiendo claramente sus ideas. Y en ese sentido, esta película, si ustedes quieren vivir la experiencia de alguien que entra en la política y que ve el barro de la política desde adentro y que es traicionado desde adentro y que es tratado de vender por cuestiones políticas desde adentro, por ejemplo, no sé si es cierto, hasta qué punto, pero por ejemplo, Maslatón dice que Esper lo quiso vender a Milei, quiso vender la candidatura de Milei, que logró ser diputado finalmente, a la reta. Bueno, no sé si es cierto, pero ese tipo de cosas, lo importante no es si es verdad o no, sino que es posible. Y que si es verdad es terrible. Y si no es verdad, lo podemos creer porque sabemos que ese es el barro de la política. Sabemos que muchas veces llegan con convicciones y te ponen una valija llena de dinero y te bajas de la candidatura por eso y cosas por el estilo. Yo me acuerdo, por ejemplo, acá hace un par de años, Miguel Siciliano, que él iba a ser intendente, que esto, que lo otro, que qué sé yo, que qué sé cuánto, y de pronto, por arte de magia, empezó a apoyarlo a Yarlora, y Yarlora está totalmente fuera de la ley como intendente de Córdoba, porque él es de San Francisco y fue intendente de San Francisco y nunca vivió en Córdoba. Pero él salía en los medios a decir, ay, bueno, ¿por qué dejemos que elija la gente? No, o sea, si hay una ley que dice que tenés que ser de Córdoba, no podés traer a otro de otra ciudad. Respetemos la cosa, la regla del juego. Pero bueno, vaya a saber cuáles fueron los motivos sicilianos, ¿no? Pero muchas veces pasan esas cosas, que hay gente que se da vuelta inexplicablemente, hay gente que hace alianzas inexplicablemente. A veces, por ejemplo, pasó una cosa muy curiosa acá con Borocotó, que lo habían elegido por un partido. Kirchner lo compró a Borocotó, pero no solo que lo compró, sino que hizo a la araca de eso y como que dijo, bueno, ahora se pasó a los nuestros y fue un escándalo por ese, que quedó como un verbo y como una palabra nueva, hablar de la borocotización de la película, de la política. Entonces, fíjense los intereses que hay. Y esta película, en ese sentido, es extraordinaria de ver esos intereses negros que hay en la política, esos juegos, esas traiciones y esas cosas, como para salir, digamos, de lo que es la ingenuidad, que por ahí tenemos los votantes también esa ingenuidad. Es una película que le abre los ojos a la gente sobre la mugre que muchas veces puede ser la política y obviamente también, si bien es cierto la película no es anarcocapitalista o algo por el estilo, es indudable que la política viene de la mano con el Estado y si no hay Estado, difícilmente haya política. Y la política es una casta porque toma sus recursos parasitados del Estado y agranda al Estado para sacarle la plata a la gente y para quedarse ellos en el poder. Así que una película muy interesante, Mr. Smith Goes to Washington, la pueden conseguir con el nombre del Caballero sin Espada o algunos otros nombres también, pero se las recomiendo ampliamente para que justamente puedan entender esa cuestión de la política.
Estamos, ¿cómo vamos? ¿Hacemos un corte ahora o no? Nos queda el último. ¿Mandamos una tanda? Sí, me queda una tanda chica y bueno. Dale.